Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me dan si le entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en mi mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Él le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo que acabamos de proclamar es mucho más dramático que el relato de Juan, porque el de Juan es el que todos conocemos, pero el de San Mateo es terriblemente fuerte. Tú lo has dicho, que es la misma expresión que Jesús utiliza en el proceso. Eres tú el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Eres tú el Mesías, tú lo has dicho. Y con Pilato tú lo has dicho. Es el Señor que afirma el sentido pleno de sí mismo a través de lo que la misma persona define. Y la misma persona que es Judas Iscariote es la que define si acaso soy yo, maestro. Es terrible cómo se va confrontando esa realidad de la traición. Y Jesús, la última catequesis que acompaña la catequesis y la realización del misterio pascual eucarístico después de la cruz, es justamente el misterio de la iniquidad, que toma presencia y cuerpo dentro del mismo grupo de los seguidores de él, entre sus amigos, lo que él había escogido. Ahí el gran misterio que nosotros podemos siempre ver dentro de lo que es la realidad de la iglesia fundada por Cristo, la presencia de aquellos que traicionan a Cristo. ¿Y cómo se traiciona a Cristo? Vendiéndolo. ¿Y cómo se vende a Cristo? Bueno, dejando que la fe de Cristo no sea la que de verdad transforme su corazón, sino la fe que está en el mundo, la fe del dinero, la fe del placer, la fe del poder, la fe del buscar el beneficio individual y personal y no el sentido pleno de comunión, de bienes espirituales y materiales. En realidad la conversión pasa por el corazón y por el bolsillo, y pasa también a través de la conciencia que moralmente siempre está diciéndonos lo que el Espíritu está hablando a las iglesias, como nos recuerda el libro del Apocalipsis. Y las iglesias no son las 4 paredes, son las comunidades de fe. Y las comunidades de fe están constituidas por individuos, personas vivas en lo que es el camino de Dios. Y por eso estar con Cristo es un cuestionamiento continuo. Esa pregunta, ¿acaso soy yo, maestro?, es la pregunta que nosotros debiéramos hacerle a Jesús todos los días en el examen de conciencia. Señor, con lo que yo estoy haciendo hoy aquí en mi vida, ¿te estoy traicionando, Señor?
porque Él es el único que nos puede rectificar, Él es el único que nos puede llamar a botón, no regañándonos porque Jesús nos regaña en ese aspecto, sino invitándonos al camino de la verdadera conversión. Judas Iscariote se negó a la conversión. Pedro no se negó a la conversión a pesar de su conducta. Los demás con sus imperfecciones, por lo cual también preguntaron, ¿acaso soy yo maestro? También tenían la conciencia vacilante, no estaban seguros si realmente estaban cumpliendo lo que el Señor pedía. Y en ese momento, ¿qué es lo que el Señor estaba pidiendo? Algo fundamental. Esta es mi Pascua, la que yo voy a realizar con mis discípulos. Vamos a preparar la Pascua en el lugar apropiado porque ya se acerca mi hora. El miedo a la hora de Cristo que ellos intuían profundamente como algo dramático y que posiblemente no iba a ser placentero. Y el saber que tenían que acompañar al Señor hasta ese nivel, eso es, quién sabe, la duda que podía generar dentro del corazón de los discípulos su condición de no saber si podían ser verdaderos seguidores de Cristo o reales traidores del seguimiento de Cristo. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas? La cruz, el misterio de la cruz, que es la Pascua, es justamente lo que nosotros le tenemos miedo, porque eso no es solo entregar la vida a Cristo, sino también nuestra propia muerte a Cristo. Y nosotros todos en el fondo sabemos que seguir al crucificado significa quedar crucificado, porque si no quedamos co-crucificados con Cristo, como nos dice Pablo en una de las cartas, no podemos morir con Cristo y no podemos quedar glorificados con Cristo. Y ese es el camino que Dios ha permitido para nuestra salvación. Entonces dirían ustedes, entonces el camino del cristiano es puro sufrimiento. No, es la alegría de la victoria de Cristo sobre el pecado en mi corazón, de la victoria de Cristo en mi vida. Pero esa alegría es acompañada por el sufrimiento de lo que implica la realización del pecado que se va transformando. Es como cuando nosotros desatamos algo, pero ese desatar algo cuesta. Un nudo no es fácil desatarlo, es laborioso, es el esfuerzo de la cruz, es el sufrimiento de la cruz para desatar los nudos de nuestra conciencia, las contradicciones de nuestro corazón y las dudas de nuestra mente. Y ahí donde el Señor nos invita profundamente en estos momentos de la Semana Mayor a considerar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y por eso siempre preguntarle, ¿acaso soy yo maestro que te estoy traicionando con mi testimonio o mi falso testimonio?